Y bueno, seguimos tocando estos temas que realmente son muy interesantes porque a veces los podemos confundir, los dolores abdominales, que de repente decimos, no es un apéndice, no es esto, no es el otro, pero realmente nosotros no somos doctores. Hay que acudir precisamente con las personas preparadas y capacitadas para esto. Y qué mejor que el doctor Juan Ramírez, quien es precisamente cirujano general, conocedor y obviamente sabe lo que está haciendo en el momento que lo está checando. Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de la apendicitis aguda, que muchas veces la confundimos, doctor. Claro, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Amalia, buenas tardes querido público. Pues sí, me ha tocado en suerte ser especialista de problemas abdominales agudos y de los cuales, bueno, pues he estado muy satisfecho de poder identificarlos y tratarlos, ¿verdad? Tratarlos para llegar a una resolución quirúrgica, pero que es 100% efectiva para el tratamiento, y lo hemos visto al momento de ver al salir el paciente caminando, cuando a veces ha llegado incapacitado para deambular. Sí, la apendicitis aguda, como tú dices, o los dolores abdominales a veces pueden ser un cuadro de apendicitis, ¿verdad? Comienzan de forma inespecífica. Hablando del tema de apendicitis aguda, comienzan de forma inespecífica con un dolor abdominal vago, general en todo el abdomen, a veces una sensación de malestar, de distensión abdominal, o lo que a veces se conoce en la especialidad de gastroenterología como dispepsia, ¿verdad? Se siente mal el paciente, se siente distendido, a veces empieza con dolor aquí en la boca del estómago y que regularmente se corre. O sea, camina, le dicen los pacientes, o se instala en otro sitio del abdomen. ¿Cuál es el lugar en donde se aloja? Bueno, en el cuadrante inferior derecho, ¿eh? Siempre el cuadrante inferior derecho. Si es el cuadrante inferior izquierdo es otra cosa, ¿verdad? Pero hablando de apendicitis aguda es en el cuadrante inferior derecho. Y bueno, existe una hipersensibilidad, existe a veces, o está asociado a fiebre, está asociado a ataque al estado general, está asociado a veces, cuando está complicado, a cuadros diarreicos por algo que se llama translocación bacteriana. Y bueno, lo importante no es automedicarte, es acudir con un especialista para en determinado momento descartar o identificar que sea un problema de apéndice. Claro. Oiga, doctor, una pregunta que yo siempre he tenido. Todo lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo nos sirve de alguna manera, ¿no? En el momento en que te quitan el apéndice, ¿qué pasa? No ocurre nada. Regularmente es un órgano que sí tuvo una función durante la niñez, durante la infancia, producía en su momento, si es que se quita, por eso digo producía, o producía también a veces por la edad, ¿verdad? Producía en la infancia algo que se llama inmunoglobulinas, ¿verdad? O sistemas de defensa, pero que ya en la edad adulta deja de producirlos y bueno, solo es como un reservorio, ¿verdad? Que tiene una luz muy pequeña, 0.5, o sea, medio centímetro, a veces menos, y que es distendible. Entonces no tiene ninguna función, solo el hecho de que a veces puede afectar, ¿verdad? O inflamarse o alojar algo que se llama un fecalito o materia fecal y que causan el problema de apendicitis. ¿Y por qué se va complicando, doctor, lo que es el apéndice? Vamos, ¿qué es lo que podríamos decir la puede provocar ese tipo de dolores? Qué interesante que pregunta. O sea, ¿por qué algo que aparentemente no tiene nada se complica, ¿verdad? Se complica, claro. Resulta que esa luz, ese conducto que mide medio centímetro es distendible, pero hasta cierto punto. Entonces genera dos cosas. Uno, ocupación, a veces por materia fecal, o a veces por pura inflamación. Y lo distiende, pero va forzando las paredes que son bien delgadas. Entonces al principio ocluye los vasos sanguíneos de ahí, que son muy pequeños, a veces más pequeños que el diámetro de un cabello, ¿verdad? Entonces, pues obviamente esa oclusión de la circulación genera que una parte no funcione o se pudra, por decir, y genera que se reviente y entonces causa una peritonitis. Entonces revienta las paredes por falta de circulación, por aumento de la presión.
y causa una peritonitis. Y eso es bien complicado. Es lo que le iba a preguntar, ¿qué tanto se puede complicar ya cuando llega a ser una peritonitis? Mire, las peritonitis son cuadros severos, agudos, son una urgencia, sobre todo en este caso las peritonitis bacterianas. Hay otros tipos de peritonitis, pero lo que da la apendicitis es una peritonitis bacteriana, es una urgencia, hay que operarlo en ese momento. Hemos operado pacientes que a veces tienen abscesos, que han esperado o aguantado y se han automedicado a veces por 12 días. Es el máximo que me ha tocado, por ahí 12, 14 días, no recuerdo bien, pero sí son muchos días, ¿verdad? Ya cuando lo ves trae un absceso, trae peritonitis y bueno, eso viene o vuelve más complejo el tratamiento quirúrgico, pero no imposible. Nos dedicamos a eso, como dije al principio, es mi pasión operar y bueno, sí tiene resolución. Claro. Sí, con la experiencia que se tiene como médico, pues obviamente usted está en buenas manos y sobre todo que ya lo sabe, realmente hay que acudir con las personas preparadas. Él es el doctor, precisamente Juan Ramírez, quien es cirujano general y siempre va a estar ahora sí que al pendiente de su salud. Y bueno, definitivamente este tipo de situaciones se pueden presentar a cualquier edad, ¿verdad? A cualquier edad. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta tarde en tan bello lugar, con un sol maravilloso, con un viento muy agradable, que algo nos despeinó, y lo podemos seguir, ¿verdad? Lo podemos disfrutar.